Al revisar la historia de las pequeñas naciones desde la Segunda Guerra Mundial, Siria se destaca por albergar una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Desde la caída de Saddam en 2003, el Medio Oriente y Europa del Este han visto el colapso de muchos regímenes autoritarios, como en Irak, Afganistán y Libia. Líderes como Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez han sido derrocados. Sin embargo, el régimen de la familia Assad en Siria ha resistido estas olas revolucionarias y sigue en el poder, usando la fuerza para mantener su control. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué les ha permitido sobrevivir? Aún más sorprendente es que Siria, bajo el régimen de la familia Assad, ha enfrentado probablemente la mayor hostilidad occidental y sigue siendo el epicentro de la agitación revolucionaria. En 1949, un joven sirio adinerado de 18 años llamado Abdul Fattah Chandri dejó su tierra natal y viajó a Beirut para asistir a la Universidad Americana de Beirut. En lugar de centrarse en sus estudios, se unió a sus compañeros de clase en protestas contra Israel. Durante una de estas acaloradas protestas, fue encarcelado. Entre sus compañeros de prisión estaba Roof Udhe, quien más tarde fundaría el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la segunda facción más grande dentro de la OLP después de Fatah. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, Chandri podría haber fundado o unido una organización similar. Sin embargo, 5 años después de su arresto, se mudó a Estados Unidos y plantó una semilla que cambiaría el mundo. Desde el siglo XIX, el Imperio Otomano había estado en declive, lo que llevó a divisiones internas. Para la década de 1860, incluso los estadounidenses habían llegado. La Universidad Americana de Beirut, donde estudió Chandri, fue fundada por misioneros estadounidenses en 1866. Inicialmente registrada en el estado de Nueva York, se llamaba el Colegio Protestante Sirio antes de ser renombrada en 1920. El idioma de enseñanza era el inglés, lo que naturalmente incorporaba valores occidentales. Hoy en día, sigue siendo un bastión de la occidentalización, con el 70% de sus estudiantes siendo libaneses con nacionalidades extranjeras. Los libaneses conservadores ven la escuela como un centro para traidores. Durante la Guerra Civil de 1975 a 1990, el presidente de la universidad fue secuestrado y el edificio administrativo fue bombardeado. Líbano ha estado en crisis durante años, y muchos ciudadanos sueñan con emigrar. Incluso hay un dicho: no importa cuán pequeño sea un país, siempre hay libaneses allí. No es que no amen su país, pero es difícil sobrevivir en un lugar devastado por la guerra durante tanto tiempo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los británicos se enfrentaron al Imperio Otomano. Los británicos, siempre astutos, incitaron a la familia árabe hachemita, liderada por el zarif de la Meca, Hussein bin Ali, a rebelarse, prometiéndoles: si tienen éxito, podrán establecer un Estado árabe independiente. En 1916, el espía británico Thomas Wade, personificación de la habilidad británica para las alianzas y la diplomacia, ayudó al reino de Hejaz de Hussein a declarar su independencia del Imperio Otomano. Para 1918, Hussein colaboró nuevamente con las fuerzas británicas y tomó el control de la región de la Gran Siria, la cual asignó a su tercer hijo, Faisal, estableciendo el reino de Siria. Hussein tenía 3 hijos: Ali, Abdullah y Faisal. El mayor, Ali, heredó el reino de Hejaz, su tierra natal original, mientras que el segundo hijo, Abdullah, recibió lo que hoy es Jordania. Inicialmente, ambas partes estaban satisfechas con la división del territorio. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales vencedoras redactaron en secreto el acuerdo Sykes-Picot para repartir el Imperio Otomano. Según este acuerdo, Siria y Líbano fueron asignados a Francia, mientras que Jordania fue asignada a Gran Bretaña y Palestina se designó para autogobernarse. Como resultado, el reinado de Faisal como rey fue breve, ya que su territorio se transformó en una colonia occidental. Insatisfecho con esta situación, Faisal acudió a la Conferencia de Paz de París para protestar. Lawrence, quien había asistido anteriormente a la familia de Faisal, lo acompañó a París vestido con atuendos tradicionales árabes, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sintiendo la traición de las potencias occidentales, Burke rechazó aceptar un título de caballero del rey Jorge V.
Para 1923, el Imperio Otomano se había desintegrado por completo. Varias naciones árabes dentro del antiguo imperio declararon su independencia, lo que llevó a divisiones internas entre los árabes. El reino de Hejaz, controlado por Husayn y heredado por su hijo mayor Ali, entró en guerra con Nejd, liderado por Ibn Saud. Debido a la traición británica, Husayn se enemistó con los británicos, quienes entonces apoyaron a Ibn Saud. Consecuentemente, Husayn fue derrotado y, en 1924, el Hejaz fue anexado por el Nejd, formando lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Sin embargo, una parte del Hejaz, específicamente la región de Akabamán, no fue anexada y en su lugar fue cedida a Transjordania, controlada por los británicos y gobernada por el segundo hijo de Husayn. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña se retiró de Transjordania, ésta se convirtió en el reino hachemita de Jordania. Volviendo a la región de la Gran Siria, las potencias occidentales asignaron a Faisal para gobernar Irak con el fin de gestionar los disturbios en el Irak bajo control británico. Para la Gran Siria, las potencias occidentales aplicaron su clásica estrategia de divide y vencerás, lo que llevó a que Siria y el Líbano, originalmente bajo control francés, se dividieran lentamente. Tras prolongadas negociaciones y luchas, los franceses finalmente se retiraron en 1946, y Siria y Líbano obtuvieron oficialmente su independencia. Aunque Siria y Líbano habían sido una sola entidad, Siria siguió entrometiéndose en los asuntos libaneses, manteniendo una prolongada presencia militar. Cuando Chandley asistió a la Universidad Americana de Beirut en 1949, no sentía que estuviera estudiando en el extranjero. Su plan era terminar sus estudios allí y luego regresar a la Universidad de Damasco para estudiar Derecho. Sin embargo, su padre autoritario se opuso, diciendo, en Siria ya hay demasiados abogados. Esta discrepancia llevó a Chandley a buscar una educación superior en los Estados Unidos. A pesar de recibir una educación occidental, Chandley, como muchos jóvenes árabes de su época, tenía un fuerte sentido de panarabismo, la creencia de que todos los árabes son una sola familia. En 1952, el ferviente panarabista Nasser derrocó a la decadente dinastía Alí en Egipto, desatando un entusiasmo desbordante entre muchos jóvenes árabes que creían que un estado panárabe era inminente. Chandley era uno de ellos. Otro ardiente admirador de Nasser era Hafez al-Assad, nacido en 1930, un año mayor que Chandley. Alto, con una barbilla firme y una frente prominente, Assad se unió al partido Ba'ath, una organización política dedicada a la unidad árabe, a los 16 años. Posteriormente, Assad fue reconocido como uno de los defensores más fervientes de la unidad árabe, solo superado por Nasser. En su juventud, acuñó la famosa frase, la unidad árabe no es solo una emoción, es una verdad eterna. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría trajo cambios sin precedentes al Medio Oriente. Los elevados ideales del panarabismo se enfrentaron a duras realidades debido a su carácter parcial y la ambición excesiva de algunos defensores, lo que llevó a interpretaciones de fracaso. Sin embargo, los jóvenes de la Gran Siria se lanzaron valientemente al escenario de la vida, ya fuera fundando naciones, participando en revueltas o emigrando, a pesar de la falta de solidaridad internacional significativa. En 1953, Chandley viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios. Su padre, un acaudalado empresario de Homs, Siria, poseía varias empresas y tenía suficiente influencia para afectar los precios locales del trigo, asegurando que Chandley no tuviera preocupaciones financieras. Primero asistió a la Universidad de Columbia antes de transferirse a la Universidad de Wyatt para realizar un doctorado en ciencias políticas. A pesar de estas oportunidades, Chandley nunca estuvo satisfecho. En el verano de 1954, se involucró con una joven estadounidense llamada Joanne, que provenía de una familia rural germano-católica conservadora en Wyatt. Su estricto padre, dueño de una granja de bisones, se enfureció al descubrir que Joanne estaba embarazada fuera del matrimonio y planeaba casarse con un musulmán sirio. Amenazó con desheredarla, complicando aún más el embarazo para la joven pareja. Además, el padre de Joanne estaba gravemente enfermo. En su comunidad católica, obtener un aborto era extremadamente difícil.
Estados Unidos aún no había vivido la revolución cultural liderada por W.S. y seguía siendo una sociedad conservadora que mantenía los roles de género tradicionales. La pareja, angustiada, no sabía qué hacer. Durante las vacaciones de 1954, Chandler llevó a Joanne de regreso a Homs, Siria. En 1954, 8 años después de que Siria se independizara del dominio colonial francés, Joanne aprendió a cocinar platos sirios y recibió muchos regalos. La ciudad aún no había sido devastada por los tanques, pero la situación política seguía siendo turbulenta. Los frecuentes golpes de Estado provocaban una inestabilidad continua en Siria y en todo el mundo árabe. Ese mismo año, Nasser fue elegido presidente de Egipto, y el fervor por el panarabismo alcanzó su punto máximo. Tras su elección, Nasser lideró a Egipto y a varias otras naciones árabes en luchas incansables contra Israel, aunque estos esfuerzos terminaron en fracaso. La Guerra de los 6 días de 1967 fue un golpe devastador. Egipto perdió la península del Sinaí, Siria perdió los altos del Golán e Israel tomó control de Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza. Incapaz de soportar la derrota, Nasser murió de agotamiento y tristeza el 28 de septiembre de 1970, a los 52 años. Esto marcó un punto bajo sin precedentes para el panarabismo, fragmentando aún más a las ya desunidas naciones árabes y llevando a conflictos internos y guerras. Cerca de 400.000 palestinos se convirtieron en refugiados, dispersos por Jordania, Líbano y otros países vecinos. En 1970, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, utilizó Jordania como base. El rey Hussein de Jordania, molesto con la situación, intentó expulsar a la OLP. Sin embargo, la OLP se negó a irse, estableciendo un Estado dentro del Estado, alrededor de los campos de refugiados. Acusaron al rey Hussein, que buscaba la paz, de ser un lacayo imperialista, y hasta llamaron a Nasser traidor. Las tensiones aumentaron dramáticamente el 6 de septiembre de 1970, cuando el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, una facción más radical dentro de la OLP fundada por Ro Gunther, secuestró 3 aviones, tomando a más de 300 pasajeros occidentales como rehenes y los hizo aterrizar en Jordania. La crisis empeoró cuando los aviones fueron destruidos en el desierto, lo que desencadenó el conflicto conocido como Septiembre Negro. Assad estuvo a punto de ser expulsado del máximo órgano de toma de decisiones durante este periodo. Curiosamente, Assad y Hadid habían sido estrechos colaboradores en años anteriores. Durante una agitación militar, Hadid fue detenido y enfrentó graves consecuencias, pero Assad intervino y aseguró su liberación. Sin embargo, Hadid más tarde se volvió en contra de Assad, causándole una gran ansiedad. Abrumado, Assad se agitó y buscó apoyo dentro del ejército. En 1969, despidió al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Jundi, debido a acusaciones en su contra. Jundi se negó a cumplir y declaró su intención de resistir, lo que aumentó la tensión. Fue firme y exigió una postura decidida, advirtiendo, si no cumples, habrá graves repercusiones. Finalmente, Jundi experimentó una gran angustia. En 1970, durante el conflicto entre la OLP y Jordania, el presidente Hadid ordenó a las tropas apoyar a la OLP, pero Assad, quien controlaba el ejército, respondió categóricamente, no estoy de acuerdo. Hadid se enfureció tanto que se puso morado. En noviembre de ese año, durante una conferencia, Hadid presionó nuevamente a Assad para que renunciara. Esta vez, Assad, aprovechando su significativa influencia, decidió no quedarse pasivo y envió fuerzas para rodear el edificio principal del gobierno, resultando en el confinamiento de Hadid hasta 1998. Este evento fue conocido posteriormente como el Movimiento de Rectificación, mientras que Assad lo denominó el Movimiento Correctivo. Desde entonces, Siria entró en la era de Assad. Nacido en octubre de 1930 en una familia de agricultores en la provincia de Latakia, Siria, Assad pertenecía a la secta alawita dentro del Islam chiita. Los alawitas son una secta muy pequeña en Siria, representando alrededor del 12% de la población, mientras que el 74% son sunitas. Desde el siglo X, los clérigos sunitas han considerado a los alawitas como heréticos, a menudo afirmando que son
peores que los judíos. Históricamente, los alawítas han enfrentado discriminación y opresión, trabajando frecuentemente como sirvientes y obreros sin tierra. Después de la Primera Guerra Mundial, su situación comenzó a mejorar. Los franceses, con el objetivo de controlar mejor Siria, no solo crearon Líbano, sino que también establecieron una región autónoma alawita. Además, los franceses reclutaron intensamente a la población local para formar el ejército. Sin embargo, los sunitas eran reacios a unirse al ejército, especialmente bajo el dominio colonial, mientras que los alawitas, de bajo estatus, vieron esto como una oportunidad. Como resultado, 3 de los 8 regimientos formados por los franceses estaban compuestos por alawitas. Para cuando Siria obtuvo su independencia en 1946, ya era demasiado tarde para que los sunitas cambiaran la situación, los alawitas ya habían tomado el control del liderazgo militar sirio. Este partido luego se expandió a varios países, incluyendo Irak, donde Saddam Hussein, quien gobernó durante muchos años, también fue miembro. Inicialmente, Assad aspiraba a estudiar medicina, pero las limitaciones financieras de su familia lo llevaron a inscribirse en la Academia Militar de Homs, que no cobraba matrícula. Allí se destacó y fue seleccionado para entrenarse en aviones MiG soviéticos. A través de su perseverancia y navegando los frecuentes golpes de Estado en Siria, Hafez al-Assad ascendió a ser ministro de Defensa en 1966 y finalmente derrocó a Salah Hadid para tomar el poder en 1970. Una vez en el poder, Assad estableció un largo periodo de gobierno autocrático, poniendo fin a casi 30 años de inestabilidad política y golpes de Estado en Siria, inaugurando una era de gobernanza relativamente estable. Mientras Siria avanzaba hacia la estabilidad, la relación entre Chandley y Joanne enfrentaba desafíos. En 1954, decidieron no casarse debido a un dilema. Sin embargo, en febrero del año siguiente, tuvieron un hijo en secreto y pidieron al médico que asistió el parto que encontrara una pareja en San Francisco para adoptarlo. La pareja, Oti Clara, no había terminado la escuela secundaria. Joanne inicialmente deseaba que los padres adoptivos tuvieran una educación universitaria, lo cual la hizo dudar en firmar los papeles de adopción durante varias semanas. Preocupada por el futuro del niño, insistió en un acuerdo escrito para establecer un fondo para su educación universitaria. Quizás fue el destino. Clara, una de los miembros de la pareja adoptiva, era de ascendencia armenia y, al igual que Chandley, sus antepasados también habían vivido bajo el Imperio Otomano. Aunque Paul y Clara no habían asistido a la universidad, ambos trabajaron arduamente durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus recursos modestos, eran personas honestas y dedicadas, dispuestas a hacer cualquier cosa por el niño. Antes de que Joanne firmara los papeles de adopción, ya habían nombrado al niño Stephen Paul Jobs. Más tarde, Joanne se casó con Chandley y, en el tercer año de su matrimonio, tuvieron otro hijo llamado Mona. Como predijo el padre de Joanne, el matrimonio solo duró hasta 1962. Después del divorcio, Chandley desapareció sin dejar rastro. Joanne se volvió a casar, pero para 1970 ya era nuevamente madre soltera. Se mudó a Los Ángeles con su hija Mona. Mientras tanto, Hobbs había perdido completamente el contacto con su familia biológica, sin conocer sus nombres ni su paradero. 6 años después, fundó Theo. En febrero de 1982, bajo las órdenes de Assad, su hermano Rifat lideró una fuerza de 12.000 soldados para sitiar la ciudad. La operación, que duró casi un mes, resultó en numerosas bajas. Los orígenes de esta masacre se remontan a los primeros años del régimen de Assad. En 1963, el partido Ba'ath de Assad tomó el poder, promoviendo una ideología secular de unidad, libertad y socialismo, poniendo fin al Estado semidividido de Siria. Otros partidos políticos y organizaciones sociales fueron prohibidos, pero algunos grupos, especialmente la Hermandad Musulmana, continuaron resistiendo y participando en luchas contra el gobierno. La Hermandad Musulmana, fundada originalmente en Egipto por el maestro de escuela primaria Hassan al-Banna, es una organización islamista conocida por su participación en levantamientos y disturbios.
Después de que Asad asumió el poder en 1970, los esfuerzos antigubernamentales de la Hermandad Musulmana se intensificaron. Esto se debió a que Asad siguió un camino secular y persiguió una diplomacia pragmática, lo cual estaba en directa oposición a la ideología islamista de la Hermandad. En 1973, Asad consolidó los poderes del partido, el gobierno y el sistema legal bajo una nueva constitución. La primera protesta a gran escala iniciada por la Hermandad Musulmana llevó al gobierno a tomar medidas para calmar la situación. A pesar de estos esfuerzos, las tensiones aumentaron, resultando en numerosas bajas y pérdidas civiles significativas debido a bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados. En 1976, el Líbano se sumergió en una guerra civil que involucró a tres facciones principales: los cristianos, falangistas o maronitas, los musulmanes y la Organización para la Liberación de Palestina. Asad, un defensor del panarabismo con grandes ambiciones de una gran Siria, creía que Siria, Líbano y Palestina eran inherentemente una sola nación. Cuando estalló la guerra civil libanesa, Hezbollah vio una oportunidad para intervenir con fuerza. Inicialmente, se alineó con los cristianos para combatir a la OLP y a los musulmanes. Convocaron una «Jihad» para derrocar a Asad. Esta vez, la hermandad estaba mejor organizada, con unidades militares bien equipadas, financieramente sólidas y bien entrenadas, algunas de ellas con formación en el extranjero, incluso en la Unión Soviética. La hermandad también recibió apoyo de varios países musulmanes, como Jordania, Irak, Arabia Saudita y Egipto, así como de Israel y Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Israel querían controlar el Líbano y la intervención de Asad obstaculizaba sus planes. Esperaban que un conflicto entre Asad y la hermandad les permitiera sacar provecho del caos. Para 1980, la hermandad musulmana se había expandido significativamente, formando un frente islámico antigubernamental en Siria. Este frente no solo incluía a extremistas religiosos, sino también a muchos individuos de la clase media urbana frustrados por la corrupción gubernamental, la incompetencia y el declive económico. Uniendo tanto a elementos de izquierda como de derecha, así como a partidarios de la OLP y facciones pro-Jadid, la reputación de Asad en el mundo musulmán se desplomó durante este periodo. La publicación del Frente Islámico, Migoy, lo etiquetó como una serpiente, un villano y un león en Líbano, pero un conejo en el Golán. Para 1979, los altos funcionarios alauitas, incluidos aquellos en el mando militar, oficinas del partido Ba'ath y agencias de inteligencia, fueron frecuentemente blanco de asesinatos. Incluso el médico personal de Asad, sus asesores y el comandante de las fuerzas de misiles fueron asesinados. En junio de 1979, los «Guerreros Santos» atacaron la escuela de artillería de Alepo, matando a 60 cadetes alauitas. Este fue solo uno de muchos actos violentos que extendieron el conflicto por todo el país, generando una agitación casi constante. Para enfrentar los desafíos de la hermandad y sus aliados, Rifat emitió una severa advertencia y tomó medidas drásticas. Los informes indicaron que se utilizaron tácticas duras, afectando no solo a los detenidos sino también a sus familias. Entre 1980 y febrero de 1982, se realizaron al menos 6 grandes operaciones, siendo el incidente de Hama uno de los más significativos. Durante una operación en la prisión de Palmira, entre 600 y 1.000 personas fueron asesinadas en un solo día. Para 1981, las represiones de Rifat habían sofocado levantamientos en todo el país, excepto en Hama, donde la hermandad musulmana seguía desafiando. El 2 de febrero de 1982, alrededor de 500 militantes asaltaron edificios clave en Hama, matando a unos 250 funcionarios, incluidos algunos de alto rango, y sitiaron la ciudad durante 10 días. En respuesta, Asad ordenó una represión total en Hama. El resultado fue devastador, con daños significativos a la ciudad y numerosas víctimas inocentes. Cualquiera sospechoso de tener vínculos con la hermandad enfrentó represalias brutales. El incidente de Hama dejó una huella psicológica duradera y se recuerda como un evento crucial en la historia de la familia gobernante. Años más tarde, observadores occidentales describieron la situación como extremadamente severa, acuñando el término «reglas de Hama» para referirse a la ausencia total de regulaciones.
Este evento puso fin al caos interno en Siria, pero también provocó que muchos sirios huyeran debido a las acciones del régimen. En noviembre de 1983, a pesar de la agitación, Assad quedó temporalmente incapacitado por una enfermedad cardíaca y diabetes. Incapaz de gestionar todos los asuntos personalmente, tuvo que delegar más poder a sus asesores de confianza. Este cambio en la dinámica de poder incentivó a aquellos que aspiraban a su posición a actuar, siendo su hermano Rifat el más ambicioso. A principios de 1982, algunas figuras militares ya mostraban tendencias rebeldes. En el apogeo de las actividades de la hermandad, un general y varios coroneles reunieron a 140 oficiales y pilotos para llevar a cabo un pequeño golpe de Estado. Aunque fracasó, esto sacudió la confianza del pueblo en Assad. En el verano de 1982, un incidente significativo durante el conflicto interno en Líbano tuvo efectos sustanciales en los recursos militares. Además, la economía estaba en problemas. Durante los primeros 10 años del gobierno de Assad, la economía había funcionado bien, con una tasa de crecimiento promedio del 13.4% y una tasa de crecimiento anual del ingreso per cápita del 8.6%. Sin embargo, desde la intervención de Siria en la guerra civil libanesa en 1976, sus gastos militares se dispararon. La caída de los precios del petróleo y el aislamiento por parte de países occidentales y algunos árabes provocaron tasas de inflación superiores al 30% entre 1979 y 1983. La década de 1980 registró 8 años consecutivos de déficit fiscal, con una caída del PIB per cápita del 15% entre 1982 y 1987, y un desplome del nivel de vida del 37%. Cuando la economía falla, los problemas no tardan en llegar. Como dice el refrán, a perro flaco, todo se le vuelven pulgas. En 1983, cuando se supo la noticia de la enfermedad de Assad, Rifat, como comandante de las fuerzas de defensa de Damasco, aprovechó la situación. Desplegó un gran número de tropas en la ciudad y comenzó a reemplazar las fotos de Assad en lugares públicos con las suyas. Incluso antes de la muerte de su hermano, Rifat ya mostraba ansias de tomar el poder. Algunos parientes leales a Assad y miembros senior de la Jama'a, a pesar de sus recursos limitados, intentaron disuadir a Rifat de usurpar el poder. La situación se volvió caótica, con enfrentamientos cerca del palacio presidencial. Rifat, confiado por su éxito en sofocar el levantamiento de los hermanos musulmanes, ignoró todas las advertencias. Assad conocía bien a su hermano y sabía de su naturaleza impulsiva y ambiciosa. Antes de caer en coma, Assad organizó un comité de 6 personas, excluyendo a Rifat, para asumir sus responsabilidades. Sin embargo, con el destino de Assad incierto, muchos en la corte temían que, si moría, el poder podría escapar de la familia Assad, posiblemente cayendo en manos de los sunitas. Dado el éxito militar de Rifat, apoyaron su temprana candidatura al poder. Así, el régimen de Assad enfrentó su crisis interna más severa desde su inicio, revelando el mayor defecto en su sistema de gobierno, su excesiva dependencia en la lealtad de sus seguidores. Justo cuando el régimen estaba al borde del colapso, ocurrió un milagro. En marzo de 1984, Assad, quien había estado en coma, recuperó la conciencia de repente, como si sintiera la amenaza a su poder. Furioso al enterarse de la traición de Rifat, Assad fue inmediatamente al cuartel general de su hermano y lo reprendió: ¿Estás tratando de derrocar al Estado? Yo soy el Estado. Assad es Siria. Así, la rebelión interna más grave en la historia de Siria fue dramáticamente sofocada. Assad reorganizó rápidamente el gobierno, despojando a Rifat de su poder militar y asignándole un rol ceremonial como vicepresidente. Assad llevó a cabo una reestructuración completa del ejército, eliminando a todos los oficiales implicados en la rebelión. Incluso consideró tomar medidas drásticas contra su problemático hermano, pero las súplicas de su madre lo hicieron cambiar de opinión. En 1985, Rifat fue exiliado a Europa y despojado de cualquier poder real. Sin embargo, su ambición no se extinguió por completo y seguiría siendo una amenaza significativa para el régimen de Assad en el futuro.
Tras una grave enfermedad, Assad parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, apareciendo frágil, con el brazo izquierdo paralizado y problemas de visión. Sin embargo, al recuperar su posición, la economía de Siria comenzó a mostrar signos de mejora, con tasas de crecimiento que alcanzaron el 8% a principios de la década de 1990. 4 años antes, la Unión Soviética había invadido Afganistán, quedando atrapada en un conflicto que duraría una década. Estos eventos indicaban que las guerras por delegación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban trasladando desde Vietnam, la península de Corea y el este de Asia hacia el Medio Oriente. Este cambio sugería que nuevas turbulencias probablemente azotarían la región. Mientras un régimen autoritario puede suprimir el caos interno, los disturbios externos planteaban un desafío diferente. Sin embargo, este ideal elevado se veía constantemente desafiado por la dura realidad de los Altos del Golán, ocupados por Israel durante años. Incapaz de asegurar la soberanía nacional, ¿cómo podría Assad soñar con unir a toda la región árabe? No obstante, nunca se rindió, lo que llevó a muchos problemas y peligros. Assad fue el defensor más ferviente de esta idea. Llegó a declarar que Líbano y Palestina no existían, solo la Gran Siria. A pesar de ser un país pequeño incapaz de manejar sus propios asuntos, Siria albergaba ambiciones grandiosas e irreales. En 1975, estalló una guerra civil en Líbano, similar a la Guerra Civil Jordana en 1970. Después de la Tercera Guerra del Medio Oriente en 1967, la OLP perdió su base y se dispersó a los países vecinos, causando más turbulencias. En Líbano, los cristianos maronitas intentaron expulsar a la OLP, mientras que los musulmanes sunitas la apoyaban, lo que llevó a un conflicto. Aprovechando esta oportunidad para perseguir su sueño de una gran Siria, Assad envió 35.000 tropas para ocupar el norte del Líbano. Curiosamente, Assad inicialmente apoyó a los maronitas, posiblemente debido a rencores personales contra el líder de la OLP, Arafat, a quien consideraba ineficaz para la causa palestina. La razón más profunda era que la OLP era rechazada por muchos países árabes en ese momento. El apoyo de Assad a los cristianos provocó un levantamiento en Siria liderado por los hermanos musulmanes, que culminó en la masacre de Hama. Si esto valió la pena es una pregunta que solo Assad podría responder. La situación se complicó aún más en septiembre de 1976, cuando la facción maronita ganó la presidencia libanesa, lo que provocó enfrentamientos entre Assad y los maronitas. La intervención de Israel en la Guerra Civil Libanesa en 1982, que desencadenó la Quinta Guerra Árabe-Israelí, y el posterior establecimiento de Hezbollah con apoyo iraní, obligaron a Assad a abandonar. Esto demuestra que, aunque Assad tenía ambiciones tanto para la Gran Siria como para el panarabismo, estaba dispuesto a sacrificar la primera si entraba en conflicto con la segunda. De 1982 a 1990, durante la Guerra Civil Libanesa, Israel y sus aliados cristianos inicialmente tomaron la delantera, instalando a un presidente cristiano de línea dura, Bashir Gemayel. En represalia, el líder israelí Sharon, en colaboración con la Falange Cristiana, asaltó los campos de refugiados de Beirut, provocando la infame masacre de Sabra y Chatila. Esta masacre recibió una amplia cobertura mediática y se convirtió en un punto de inflexión en la Quinta Guerra Árabe-Israelí. Como consecuencia, Israel y sus aliados occidentales enfrentaron ataques aún más intensos. En abril y octubre de 1983, las embajadas de Estados Unidos y Francia en Líbano, junto con la sede de las Fuerzas de Paz, fueron gravemente bombardeadas, causando casi 300 bajas estadounidenses y 58 francesas. Estas grandes pérdidas llevaron a una retirada estratégica de Estados Unidos bajo la administración de Taylor. Para 1990, la invasión de Kuwait por parte de Irak desvió gran parte del enfoque occidental. El último presidente libanés cristiano pro-Israel, Michel Aoun, fue finalmente derrocado por fuerzas chiíes respaldadas por Siria. Esto marcó el fin de la guerra civil libanesa de 15 años, que cobró 140.000 vidas y concluyó bajo la dominación siria. Después de la guerra civil, Hezbollah se fortaleció y más de 30.000 soldados de Assad permanecieron en Líbano hasta 2005. Ese año, el asesinato del ex primer ministro libanés Hariri llevó a Siria a anunciar su retirada. Sin embargo,
esto no cambió el prolongado control de Siria sobre el Líbano, y las fuerzas israelíes solo se retiraron completamente en el año 2000. Desde esta perspectiva, Siria logró obtener ciertas ventajas de la guerra civil libanesa, al menos hasta 1990, manteniendo una posición de ventaja frente a Israel y Occidente. La razón de fondo es clara: en ese momento, la Unión Soviética era la única fuerza que contrarrestaba a Occidente, y Assad supo aprovechar la dinámica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Durante las primeras etapas de la Guerra Civil libanesa, Assad se alió con los cristianos maronitas, lo cual atrajo críticas de la Unión Soviética. Brezhnev incluso le escribió, acusándolo de traicionar a un amigo. Assad ignoró esta crítica y, en su lugar, buscó apoyo de Estados Unidos e Israel. Cuando fue presionado, amenazó con revocar el acceso de la Armada Soviética al puerto de Tartus. Temiendo un giro completo de Siria hacia Occidente, la Unión Soviética hizo la vista gorda. En 1977, cuando Carter asumió la presidencia, Assad comenzó a fortalecer los lazos con Estados Unidos, volviéndose bastante estrechos. Los estadounidenses lo apoyaron, viéndolo como el único capaz de estabilizar el caos en el Líbano. Sorprendentemente, la intervención inicial de Siria en el Líbano recibió apoyo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Este respaldo dual fue esencial para que Assad ocupara y controlara el norte del Líbano. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿cuánto tiempo podría Assad mantener esta estrategia de jugar con la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS sin que le saliera el tiro por la culata? En 1973, el presidente egipcio Sadat, continuando con el legado de Nasser, utilizó la ayuda militar soviética para liderar una coalición de estados árabes, incluida Siria, en un ataque significativo. Esta guerra permitió al bando árabe recuperar algunos territorios perdidos. Egipto recuperó la península del Sinaí y Siria recuperó 663 kilómetros cuadrados, incluida la ciudad de Quneitra. Sin embargo, tras alcanzar sus objetivos estratégicos, Sadat cambió de postura y buscó la reconciliación con Israel, a pesar de los problemas no resueltos en Cisjordania y los Altos del Golán. Este giro tuvo graves repercusiones, llevando a la desintegración total de la alianza militar y política árabe formada bajo el liderazgo de Nasser. Como resultado, las esperanzas de Siria de recuperar los Altos del Golán y establecer un Estado palestino se volvieron cada vez más remotas. Sadat pagó con su vida por sus decisiones. En octubre de 1981, fue asesinado por extremistas religiosos durante un desfile militar. Durante la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, Assad lideró a Siria con todas sus fuerzas, desplegando cientos de aviones, 140 batallones de artillería y 3 divisiones de infantería para apoyar el ataque. La ofensiva causó daños significativos a Israel y permitió recuperar temporalmente gran parte de los Altos del Golán. El contraataque israelí casi llegó a Damasco, quedando a solo 34 kilómetros de la ciudad. Assad, quien había arriesgado la supervivencia de su nación para apoyar a Sadat, consideró las acciones de este último como una traición. A pesar de esto, Sadat siguió adelante por su cuenta. En 1977, visitó Israel y, junto al primer ministro israelí Begin, declaró: no más guerra, no más amenazas, no más agresión. En respuesta, Assad formó rápidamente el Frente del Rechazo, con otros 4 estados árabes y la OLP, calificando a Sadat de traidor nacional y marcando la visita de Sadat a Israel como un día de luto. En 1974, Assad intentó superar a Egipto aliándose con varias naciones árabes ricas para librar una guerra de desgaste contra Israel. Sin embargo, como nación pequeña con recursos limitados, Siria vio cómo sus aliados se retiraban rápidamente, obligando a Assad a luchar solo. Henry Kissinger comentó: Assad es emocional y está lleno de nociones idealistas. Sin el poder suficiente para respaldar sus sueños, esos sueños rozaban la ilusión. El problema más grave surgió cuando Sadat, ignorando la oposición de otras naciones árabes, firmó los acuerdos de Camp David. Esto no solo llevó a Assad a oponerse a Sadat, sino que también provocó que rompiera todos los lazos con Occidente, alineándose completamente con la Unión Soviética. En 1977,
Assad visitó la Unión Soviética y comenzó a estrechar lazos con organizaciones palestinas y grupos musulmanes en el Líbano para contrarrestar la influencia occidental. Este cambio resultó en que el régimen de Assad enfrentara una presión sin precedentes por parte de Occidente. Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo numerosas operaciones encubiertas para socavar el gobierno de Assad. Un memorando desclasificado de la CIA de julio de 1986, que apareció en línea en los últimos años, detallaba un plan para derrocar al régimen sirio, ilustrando claramente la intensa hostilidad que Estados Unidos sentía hacia Siria. Assad, como un león, no se quedaba de brazos cruzados. Utilizó hábilmente su astucia política para prevenir cualquier reconciliación entre sus correligionarios y la mayoría suní. En el ámbito doméstico, impuso severas políticas de represión para mantener la estabilidad, continuando una campaña violenta contra los manifestantes incluso en presencia de delegaciones de monitoreo. A nivel internacional, Assad no tuvo más opción que llamar a Bashar de regreso desde Londres para ocupar el lugar de su fallecido hermano. Bashar, con solo 34 años, había ascendido recientemente a la presidencia tras la muerte de su padre. Este casi no le dio tiempo para tomar un respiro o dudar. Al regresar a Siria, Bashar tuvo que cambiar rápidamente su traje por un uniforme militar. Se presentó en la Academia Militar de Homs y fue ascendido inmediatamente a teniente coronel. ¿Por qué tanta prisa? La respuesta es simple: la situación en Siria era crítica, complicada por la intervención de otros países y combatientes organizados. 3 años antes de la muerte de Basil, el colapso de la Unión Soviética había dejado a Siria sin su principal respaldo. Al mismo tiempo, Siria estaba en un enfrentamiento con Occidente, envuelta en complejas luchas geopolíticas. Además, el fin de la guerra entre Irán e Irak y el estallido de la Guerra del Golfo aceleraron la fragmentación del mundo árabe. Assad no solo perdió a la Unión Soviética como su principal apoyo, sino también el respaldo de otros aliados árabes. En el año en que colapsó la Unión Soviética, Estados Unidos inició las conversaciones de paz de Madrid, obligando a Siria, Líbano, Jordania y la OLP a negociar disputas territoriales con Israel. Israel aprovechó la desunión entre las naciones árabes, logrando los acuerdos de Oslo con la OLP en 1993 y haciendo la paz con Jordania en 1994, lo que aisló aún más a Siria. Nadie comprendía mejor el peligro de la situación que Assad, un político astuto y estratega hábil. Incluso un pequeño error podría significar la caída de Siria, ya que la región ya estaba inestable y en declive económico. Para complicar las cosas, la salud de Assad empeoró alrededor de la época de la muerte de Basil debido a problemas cardíacos y diabetes, agravados por el dolor de perder a su hijo. 10 años antes, su hermano Rifat había intentado un golpe de estado cuando Assad estaba enfermo. En 1992, Rifat regresó a Siria desde el exilio y fue nombrado vicepresidente, aunque sin poder real. Tras la muerte de Basil, muchos temían que la historia se repitiera. A pesar de estos desafíos, una economía fuerte podría haber dado un respiro al régimen. Desafortunadamente, durante esos años, la economía de Siria era particularmente débil debido al elevado gasto en la guerra civil libanesa. Entre 1990 y 1994, el gasto en defensa consumió el 54,5% del presupuesto total de Siria. En un periodo tan crítico, ¿cómo podría Assad encontrar alguna paz? Esta urgencia explica por qué Assad estaba tan ansioso por llamar a Bashar y posicionarlo en el poder. Permitió que los periódicos mencionaran a Israel por su nombre y que los líderes israelíes aparecieran en la televisión siria. A pesar de su enfermedad, Assad viajó a Egipto, un país que anteriormente había criticado por traicionar, en busca del apoyo de un viejo amigo. Afortunadamente, Egipto estaba gobernado por Mubarak, antiguo compañero de clase de Assad en la Academia de la Fuerza Aérea, lo cual mejoró las relaciones y evitó que Assad perdiera prestigio. Para 1999, Assad sabía que su tiempo era limitado debido a su salud en declive y comenzó a preparar a su hijo Bashar para sucederle. En ese periodo, el primer ministro de Israel anunció planes para retirar las tropas del Líbano, lo que incrementó la presión sobre Siria para hacer lo mismo.
La comunidad internacional exigía la retirada de todas las fuerzas militares extranjeras que habían ingresado en Líbano durante su guerra civil para restaurar la soberanía del país. Si Israel se retiraba, Siria, que aún tenía tropas estacionadas allí, enfrentaría una inmensa presión internacional. Con el tiempo en contra, Assad miró a su hijo Bashar, quien aún no tenía la edad legal para convertirse en presidente, sintiéndose completamente perdido y sin saber qué hacer. En sus últimos momentos, Assad hizo varios arreglos de última hora para asegurar la transferencia del poder. Antes de su muerte, sustituyó a 23 de los 35 ministros por caras nuevas y destituyó al primer ministro que podría amenazar la sucesión de su hijo. 2 semanas después de la retirada israelí del Líbano, Assad, lleno de preocupación, sufrió un ataque al corazón. Apenas unas horas antes de su muerte, Assad aún estaba al teléfono con el presidente libanés, explicando por qué Siria no había retirado todavía sus tropas y buscando apoyo para su inexperto hijo, Bashar. En el año 2000, Bashar tenía solo 34 años. Según la constitución siria, los candidatos presidenciales debían tener al menos 40 años. No obstante, el Parlamento, controlado por los leales a Assad, enmendó la constitución en un plazo de 2 horas tras la muerte de Assad, reduciendo la edad mínima para los candidatos presidenciales. Rifat, conocido por su insaciable ambición, criticó la medida como una puñalada en la espalda de la constitución siria, significando el fin de la legitimidad de la presidencia. Incluso colaboró con la Hermandad Musulmana Siria en el exilio en el Reino Unido con el objetivo de derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Como consecuencia, una de las primeras acciones de Bashar al asumir el poder fue emitir una orden de arresto contra su tío. El presidente interino Qaddam, leal a Assad, promovió rápidamente al nuevo líder de coronel a general y lo nombró comandante en jefe del ejército sirio. 10 días después, ayudó a Bashar a convertirse en el secretario general del partido Ba'ath. Para julio de 2000, Bashar fue oficialmente investido con el 97.29% de los votos. El proceso de transición, lleno de tensión, tomó aproximadamente un mes, pero finalmente fue exitoso. Sin embargo, ascender al poder es difícil, mantenerlo es aún más desafiante. Para cuando Bashar tomó el trono, Siria había entrado en una nueva fase histórica. La Unión Soviética, su principal respaldo, se había desintegrado, y la Liga Árabe, que alguna vez fue liderada por Egipto, ahora era solo una sombra de lo que fue. Acompañando este cambio estaba lo que Huntington describió como la tercera ola de democratización. Esta ola comenzó en 1974 en Portugal, se extendió por América Latina y Asia Oriental en los años 80, y alcanzó otras regiones para el año 2000. Para entonces, impactaba con fuerza el norte de África, el Medio Oriente y Asia Central. Como un típico régimen autocrático árabe, Siria bajo Bashar enfrentó el dilema de las sanciones occidentales desde el principio. Assad había dejado en Damasco armas químicas y organizaciones palestinas radicales, proporcionando más justificación para estas sanciones. Incluso, aviones israelíes bombardearon territorio sirio por primera vez en 20 años. La legítima reclamación de Siria sobre los altos del Golán recibió poco apoyo internacional. En el año 2000, Siria contaba con una población de 16,32 millones y un PIB de apenas 17,33 mil millones de dólares. En marcado contraste, en 1981, con una población de solo 9,05 millones, el PIB ya alcanzaba los 15,5 mil millones de dólares. Esta comparación muestra que la economía de Siria se había estancado durante casi 2 décadas, con poca o ninguna mejora. Al asumir el poder, Bashar al-Assad se enfrentó a la desalentadora tarea de abordar esta compleja situación, con el mundo aparentemente esperando su fracaso. Durante sus años universitarios, Bashar tenía una profunda pasión por la odontología. Los sirios a menudo elogiaban su sencillez como su mayor fortaleza. Tenía una educación occidental, hablaba inglés y francés con fluidez, y estaba entusiasmado con el Internet, los teléfonos móviles y la fotografía. A pesar de sus inclinaciones modernas, Bashar carecía de experiencia política, habiendo liderado únicamente la Asociación de Computación, que introdujo Internet en Siria.
Consciente de sus limitaciones, al asumir el cargo, Béchar priorizó el desarrollo económico y buscó ganarse el favor de Occidente. En 2001, él y Asma hicieron su primera aparición pública juntos, recibiendo al presidente búlgaro. Asma, una suní, no llevaba velo y vestía de manera elegante, causando una fuerte impresión. Los medios occidentales la alabaron mucho. Nacida en Londres en 1975, Asma posee doble nacionalidad británica y siria. Su familia proviene de la comunidad suní de Homs, Siria. A pesar de su origen, desafió las normas tradicionales al casarse con Béchar, un miembro de la secta alawita, una rama del Islam chií. Graduada del prestigioso King's de Londres, tiene títulos en literatura francesa y ciencias de la computación. Antes de casarse, trabajó en la banca de inversión en Occidente, adoptando un estilo de vida occidental. Para ganarse el favor de Occidente, Béchar introdujo reformas para ampliar la libertad de expresión, reducir el papel de las empresas estatales y aumentar la participación política. Al principio, estos esfuerzos fueron bien recibidos en Occidente. Su esposa Asma, una musulmana sunita nacida y educada en Gran Bretaña, fue celebrada inicialmente por la prensa occidental como una rosa en el desierto. Ganó popularidad y apareció en revistas como Elle y Vogue, obteniendo títulos como La Diana del Medio Oriente y La Rosa del Desierto. Durante este tiempo, la suerte parecía sonreírle a Béchar. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 desviaron la atención de Occidente hacia Afganistán e Irak, reduciendo la presión sobre él. En sus primeros años, Béchar enfrentó menos escrutinio, y los medios occidentales incluso acuñaron el término «primavera de Damasco» para describir sus reformas. Sin embargo, este periodo de calma relativa fue breve. El nuevo gobernante, de carácter tranquilo, pronto se encontró frente a una paradoja irresoluble. Saddam Hussein, nacido en 1937, se convirtió en presidente de Irak en 1979 a los 42 años, liderando el partido Ba'ath. Era 7 años más joven que Assad, y ambos formaban parte del mismo movimiento político. Su predecesor, Bakr, tenía conexiones con Assad, lo que los hacía contemporáneos entre la generación de líderes fuertes de Oriente Medio que surgieron durante la Guerra Fría. Como otros líderes de su época, Saddam navegó hábilmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aprovechando a ambos lados a su favor. Cuando asumió el cargo en 1979 y durante su campaña contra Irán, incluso recibió apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, tras el colapso de la Unión Soviética, Saddam no supo adaptarse a las nuevas dinámicas internacionales y decidió confrontar directamente a Occidente, lo que resultó desastroso. Su captura en 2003 y ejecución en 2006 eran prácticamente inevitables desde el momento en que invadió Kuwait en 1990. La caída de Saddam envió ondas de choque entre los líderes autoritarios del Medio Oriente, infundiéndoles temor. Tras la desaparición de Saddam, una ola de colapsos de regímenes barrió la región, afectando a países como Túnez, Libia, Yemen, Sudán, Egipto, Georgia y Ucrania. Esta serie de eventos, conocida como la Primavera Árabe, derrocó a líderes uno tras otro. El cambio de postura respecto a Assad fue dramático. Mientras Saddam aún soñaba con dominar la región del Golfo tras la caída de la Unión Soviética, Assad ya había comenzado a hacer ajustes estratégicos, cortejando a Occidente y reduciendo sus ambiciones expansionistas. Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en el año 2000, continuó con la estrategia de su padre, a pesar de los riesgos, ya que era el único camino viable para la supervivencia de su régimen. Bashar inicialmente intentó mantener relaciones amistosas con Occidente, pero cuestiones como la soberanía de los Altos del Golán lo hicieron imposible. Cuando Estados Unidos capturó a Saddam en 2003, Bashar se opuso enérgicamente. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones a Siria, alegando su apoyo al terrorismo y su influencia en el Líbano. En 2005, tras el asesinato del primer ministro libanés Hariri, Bashar anunció la retirada de las tropas sirias del Líbano, pero Estados Unidos mantuvo las sanciones. Las reformas al estilo occidental impulsadas por Bashar y su esposa Asma no trajeron estabilidad, sino que provocaron una agitación interna.
Sus esfuerzos por promover la libertad de expresión y ampliar la participación política generaron actividades subversivas entre los intelectuales. Las reformas económicas de Béchar, orientadas a la transición de una economía planificada a una de mercado similar a la de China, resultaron en un rápido crecimiento económico, pero también incrementaron la desigualdad socioeconómica. Tras la Primavera de Damasco, en 2001, Béchar tuvo que recurrir a la fuerza para reprimir a varios grupos disidentes. Durante este periodo de control más laxo, los kurdos en el noreste comenzaron a agitarse en 2004, lo que llevó a un levantamiento y obligó a Béchar a reprimirlos nuevamente. Las facciones conservadoras y los intereses creados dentro del antiguo régimen, cuyos beneficios se vieron comprometidos por las reformas de Béchar, pasaron de una lealtad inquebrantable a una oposición activa. Muchos de estos opositores eran antiguos ministros leales a su padre, incluyendo a Kadam, el expresidente interino que ayudó a Béchar a ascender al poder en 2000, solo para luego volverse en su contra. Béchar quedó desconcertado. Sus sinceros esfuerzos por el progreso nacional y la reforma habían desencadenado crisis internas y externas, así como una traición generalizada. Parecía como si hubiera abierto la caja de Pandora, liberando fuerzas decididas a provocar su caída. Béchar enfrentaba un desafío común en la modernización de los países en desarrollo. El proceso implica una apertura económica, política y social, lo que esencialmente descentraliza el poder. La paradoja es que descentralizar el poder a menudo conduce a la debilidad e inestabilidad del régimen, dificultando así una modernización efectiva. Por ejemplo, cuando Béchar debilitó el poder de la vieja guardia dentro del partido Ba'ath, estos leales a su padre habían sido fundamentales para asegurar su ascenso al poder. Con el tiempo, se atrincheraron con numerosos seguidores, convirtiéndose en obstáculos significativos para el progreso social. Por lo tanto, la reforma y la reducción de su poder eran necesarias. Béchar eliminó alrededor del 60% de los antiguos ministros del partido Ba'ath, del Parlamento y del gobierno, reemplazándolos con profesionales más jóvenes. Aunque esto modernizó al país, también creó un vacío dentro del régimen de Assad, debilitando su autoridad. Como resultado, surgieron diversos conflictos tribales, religiosos y étnicos, complicando cada vez más el camino hacia la reforma. Como señaló Huntington, la modernidad genera estabilidad, pero el proceso de modernización genera caos. Al igual que en la Revolución tunecina, la crisis siria se desencadenó por un evento aparentemente insignificante. El 6 de marzo de 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a 15 jóvenes por pintar grafitis antigubernamentales. La represión fue brutal, algunos jóvenes sufrieron maltratos severos y las madres de 9 de ellos también fueron atacadas. Para mediados de 2012, la crisis se había convertido en una guerra civil en toda regla, con combates extendiéndose por todo el país y un número de víctimas que aumentaba a un ritmo alarmante. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas antigubernamentales en Siria surgieron de todas partes, como un avispero perturbado. Entre estas fuerzas se encontraban movimientos separatistas en las áreas kurdas, líderes tribales y políticos exiliados. Desertores del ejército sirio formaron su propia facción, notablemente el Ejército Libre Sirio. También aparecieron comités de coordinación local, abogando por la autonomía local. Los intelectuales públicos, inspirados por las reformas regionales y la crisis, se convirtieron en otra facción significativa. Varios grupos de manifestantes se movilizaron, impulsados por informes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. La vecina Turquía, con sus disputas de larga data con Siria sobre recursos hídricos, asuntos kurdos y reclamaciones territoriales, aprovechó la oportunidad que presentaba la agitación en Siria. Turquía exigió que Bashar al-Assad renunciara y transfiriera el poder a los grupos de oposición, incluidos aquellos vinculados con los hermanos musulmanes. Occidente, especialmente Estados Unidos, dejó clara su postura, con Obama declarando sin rodeos, la mejor solución para la crisis siria es que Bashar renuncie. Arabia Saudita, Qatar y otros estados del Golfo se unieron a esta demanda, exigiendo que Bashar renunciara al poder. Tanto la Liga Árabe como la Organización de Cooperación Islámica suspendieron la membresía de Siria. Mohamed Morsi,
el nuevo presidente de Egipto y miembro de los Hermanos Musulmanes, anunció la ruptura de relaciones con Siria. El Líbano, que había soportado durante mucho tiempo la dominación siria, observó con satisfacción silenciosa. Israel, por su parte, se regocijaba al ver a Siria sumida en el caos. Al inicio de la guerra civil, Occidente impuso sanciones casi totales al régimen de Bashar al-Assad. Incluso su esposa, Asma, antes celebrada por los medios occidentales como la rosa del desierto, fue etiquetada ahora como una flor tóxica, bruja y compradora compulsiva. Al principio, Bashar estaba preocupado, abogando por negociaciones y admitiendo que la represión militar contra los manifestantes había sido un error. Sin embargo, en 2012, cuando Estados Unidos cerró su embajada en Siria y el presidente Khaled exigió abiertamente su destitución, Bashar se dio cuenta de que no había vuelta atrás y decidió mantener su postura. Claro está, Bashar no podría haber resistido por sí solo. Por un giro del destino, las dinámicas internacionales empezaron a favorecerlo una vez más. A pesar de que Siria estaba sumida en la ola de revoluciones de colores orquestadas por Occidente, fue esta misma ola la que incubó las fuerzas internacionales que aseguraron su supervivencia. Las más cruciales de estas fuerzas fueron Irán y la Rusia de Putin, mientras que las fuerzas kurdas y el grupo extremista ISIS lo ayudaron indirectamente. Primero, desglosémoslo. Irán, el mayor poder chiita en el Medio Oriente, se alineó naturalmente con el régimen de Bashar, apoyándolo tanto política como materialmente. Desde la revolución de 1979 liderada por Khomeini, que estableció un gobierno teocrático, Irán ha sido un adversario constante de Occidente y un firme oponente de Israel. Cuando estalló la guerra civil en Siria, Irán se mantuvo firmemente detrás del régimen de Bashar, ofreciendo apoyo integral que abarcaba desde equipos militares y personal hasta asistencia económica. Esto se evidenció en el apoyo de Rusia al régimen sirio para mantener su estructura y evitar el caos visto en Libia. A finales de 2017, los esfuerzos combinados de Estados Unidos y Rusia habían disminuido significativamente la presencia de ISIS en Siria. Esto benefició inadvertidamente a Bashar, permitiéndole recuperar territorio significativo y asegurar su control sobre el poder. Los kurdos, un antiguo grupo étnico, están dispersos por Turquía, Irán, Irak y Siria. Esta aspiración ha llevado a Turquía, Irán e Irak a oponerse a cualquier movimiento de los kurdos sirios para separarse, temiendo que esto pudiera alentar a los kurdos dentro de sus propias fronteras. La Guerra del Golfo en 1990 y la Guerra de Afganistán en 2001 desviaron la atención de Occidente, proporcionando a Irán una oportunidad ideal para expandirse. Rusia también desempeñó un papel crucial. Putin, quien ascendió al poder tras el colapso de la Unión Soviética, se convirtió en un nuevo hombre fuerte en la región. Cuando Occidente dirigió sus revoluciones de colores hacia el régimen de Bashar, Putin lo consideró inaceptable tanto emocional como racionalmente. Además, estaba decidido a revivir la influencia de Rusia, evocando la era soviética. En 2014, tras una significativa ayuda de Estados Unidos a las fuerzas de oposición sirias, especialmente a las milicias kurdas, bajo el pretexto de combatir a ISIS, Rusia también intervino. Con el apoyo de Irán y Rusia, el régimen multiplicó sus victorias contra rebeldes y yihadistas, recuperando 2/3 del territorio. Fue después de recapturar Alepo de las fuerzas opositoras que el régimen de Bashar al-Assad logró salir del borde de la destrucción y obtener ventaja en la guerra civil. En ese momento, Estados Unidos estaba frustrado porque su objetivo estratégico era derrocar al régimen de Bashar. Sin embargo, al ser ISIS una organización terrorista extremista, Estados Unidos se encontró en la paradoja de tener que ayudar a un enemigo para eliminar a otro. En el Medio Oriente, su población solo es superada por árabes, turcos y persas. Han aspirado durante mucho tiempo a establecer una nación independiente. Cuando Estados Unidos apoyó a los kurdos sirios, Turquía e Irak, a pesar de sus conflictos con Siria, no tuvieron más remedio que respaldar al régimen de Assad. Esto creó una situación interesante. Rusia, Turquía e Irán se unieron temporalmente, excluyendo a Estados Unidos, para lanzar el proceso de Astana, comprometiéndose a supervisar un alto el fuego. En resumen, ya sea por suerte o por desgracia, el régimen de Assad, tambaleante en medio de complejas dinámicas internacionales, ha logrado sobrevivir gracias a estos intrincados juegos de alianzas.
A febrero de 2023, el régimen de Assad controla el 63.38% del territorio del país. Los kurdos controlan alrededor del 26% del territorio y ahora buscan una mayor autonomía mientras apoyan al gobierno de Assad. Las fuerzas opositoras, que confrontan al gobierno, controlan aproximadamente el 11% del territorio. Desde que comenzó la guerra civil en 2011, al menos 350.000 personas han muerto, incluyendo más de 22.000 niños. Aproximadamente la mitad de la población siria antes de la guerra, unos 21.32 millones, ha sido desplazada y se ha convertido en refugiados. En 2020, Turquía y Rusia, las dos principales fuerzas intervencionistas, jugaron un papel crucial en la región. Aunque grupos como ISIS ya no controlan ningún territorio, siguen activos a nivel local con ataques esporádicos. En 2023, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica readmitieron a Siria, y Arabia Saudita restableció relaciones diplomáticas con el país. Esto marcó el fin de los 13 años de exclusión del régimen de Assad por parte del mundo árabe, reconociendo a Assad como el vencedor de la guerra civil. En marzo pasado, China facilitó una reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, desatando una nueva ola de paz en el Medio Oriente que benefició indirectamente a Siria. Se dice que Assad incluso ha enviado a sus hijos a estudiar a China. Desde 2019, una cantidad significativa de artefactos sirios ha sido exhibida en China, lo que parece ser otro intento de buscar apoyo. Actualmente, Siria necesita mucho más que armas y municiones, necesita desesperadamente mercados energéticos amplios, infraestructura, fertilizantes, pesticidas y semillas de trigo. La paz y la seguridad que anhelan innumerables viudas, huérfanos y refugiados, una vida libre de conflictos, también son desesperadamente necesarias. En 1970, tras divorciarse nuevamente, Johannes se mudó a Los Ángeles con su hija Mona, perdiendo el contacto con Hobbs y sin rastro de Handali. Durante más de una década, la familia permaneció separada. A principios de los años 80, Hobbs se convirtió en un nombre conocido con el lanzamiento del Dedo 2. Durante ese tiempo, comenzó a buscar a su madre biológica y pronto se reunió con ella. También descubrió que tenía una hermana biológica llamada Mona Sampson. En ese momento, Mona era editora en la renombrada Paris Review y una novelista emergente. Su obra debut se titulaba Anywhere But Here. Mona estaba casada con Richard Appel, un escritor y productor de Los Simpson. El apellido del personaje Homer Simpson proviene de Mona, quien lo tomó del segundo esposo de su madre, George Simpson. Después de reunirse con su madre, solo faltaba encontrar a su padre, Handali. Tras divorciarse de Joanne, Handali dejó Wayback y pasó 2 años como profesor asistente en la Universidad de Nevada, Reno. Al ver que la academia no era rentable, decidió abrir un restaurante. Su primer restaurante estaba cerca de la universidad donde había trabajado. Más tarde, abrió sucursales en Las Vegas, California, Sacramento y San José, todas ellas exitosas. Curiosamente, Hobbs solía comer en el restaurante mediterráneo de Handali en San José. Incluso se estrecharon la mano y se intercambiaron saludos, con Hobbs siendo un cliente generoso con las propinas, pero ninguno de los dos sabía que eran padre e hijo. En 1987, Mona finalmente encontró a Handali, pero Hobbs se mostró reacio a conocerlo, diciéndole a su hermana, no le menciones nada sobre mí a ese hombre. Así, incluso después de que Mona se reuniera con su padre, Handali seguía sin saber que Hobbs era su hijo. En 2006, Handali se topó con un blog de chismes que finalmente le confirmó, a través de Mona, que Hobbs era su hijo. Para entonces, Hobbs ya había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Respetando el deseo de su hijo de no conocerse, Handali se abstuvo de llamarlo y solo le enviaba breves correos electrónicos con mensajes como feliz cumpleaños o que te mejores pronto. Hobbs nunca respondió, y nunca se encontraron. En 2011, poco antes de la muerte de Hobbs, estalló la guerra civil en su natal Siria. Cuando el biógrafo Joseph Lieket le preguntó a Hobbs si la administración de Ziyech debería intervenir, Hobbs respondió casi sin emoción, ¿quién sabe? Si intervienes, es un lío, si no intervienes, también es un lío.
Tras la muerte de Jobs, un envejecido Handali usó una computadora Apple para navegar por varios sitios web que conmemoraban a su hijo. Al ver fotos del joven Jobs, el genio hippie murmuró, se parece a mí cuando era joven. Quizás Handali recordó 1954, cuando tenía 23 años y era un ferviente admirador de Nasser. Azad, solo un año mayor que Handali, dedicó toda su vida a esta causa. Como insinuaron las últimas palabras de Hobbes, a pesar de la independencia de Siria del dominio colonial occidental, nunca ha logrado escapar completamente de la influencia occidental y sigue enfrentando desafíos. El futuro de Siria sigue siendo incierto. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.